Buenas tardes, hermanos. Que la paz y el amor de nuestro Dios esté siempre, cada día con ustedes. Sean todos bienvenidos. Que nuestro amante Salvador siempre sea nuestro centro. Como decía el bello himno, Cristo está como presto a venir. Está a las puertas, llega ya. Mis hermanos, tenemos un tema muy importante hoy que presentar, aunque todos los temas son importantes, porque son temas de presentar a nuestro Salvador. El tema de hoy lo hemos titulado La cremación. He visto importantemente presentar este tema con el fin de orientar a los hermanos. No es mi deseo hacer sentir mal a nadie. Si usted ya tomó en algún momento esta decisión en cremar a un familiar, su padre o madre, hermano, tío, abuelo o abuela, esté tranquilo. Solamente queremos orientarle, no ofenderle, no hacerle sentir mal. No es nuestro deseo. Nuestro deseo es más bien orientarle sobre lo que dice la palabra de nuestro Dios y mostrar los principios bíblicos que habla la palabra de Dios. Así que si usted tomó una decisión porque no lo sabía, pídele perdón a Dios, ¿verdad? Según su deseo, no sé cuál es, pero escuche bien lo que Dios tiene esta tarde para mostrarle a usted y a nosotros que estamos aquí presentes. Pero no antes de abrir su palabra, quiero entrar, ¿verdad?, primeramente y ofrecer una oración a nuestro Salvador, para que el Espíritu Santo de Dios esté en medio nuestro, nos ilumine, nos dé sabiduría, entendimiento y nos hable su verdad. Así que, hermanos, les invito a estar de rodillas. Les invito a que ore fervientemente a Dios de corazón y que abra nuestro sentido, nuestra mente, y podamos entender su palabra. Así que les invito a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, a estar de rodillas. Y a usted que nos ve en su hogar, si lo puede hacer, pues está también bienvenido a estar de rodillas ante el Dios Todopoderoso. Mis hermanos, vamos a orar. Bendito Dios y Padre amante, queremos rogarte, mi Cristo, que está sentado allí a la diestra de Dios Padre en el santuario, en el tercer cielo, sentado nuestro Padre celestial. Padre, te rogamos que envíes tu Santo Espíritu, que ilumine nuestras mentes y nuestros corazones y nos enseñe tu verdad. Háblanos directamente a nuestros corazones, a nuestra mente, que es el corazón, la que piensa, la que razona, la que va conectado, sí, al corazón a través de los tejidos. Señor, te ruego por estos hermanos y hermanas que nos escuchan y que nos ven, que tú seas con ellos, que tú los ilumines, Padre amante, y que tu Santo Espíritu, mi Cristo, pueda sobre todas las cosas iluminar nuestros corazones. Señor, háblanos y rogamos tu bendición, rogamos tu ayuda.
más ahora que nunca, que estamos entrando a las postrimerías del fin del tiempo del fin. Padre, gracias por enviar a tu Santo Hijo a esta tierra. Y en el nombre de Jesús, Padre, pedimos todas estas cosas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Busquemos la lectura bíblica en el libro Romanos. Romanos 15:4. Y nos dice la palabra de nuestro Dios: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos, ¿qué cosa? Esperanza. Porque las cosas que dice que se escribieron como antes, ¿es para qué? Es para nuestra enseñanza. Para eso se escribieron, para que a través de la palabra de Dios nosotros seamos educados, seamos enseñados por ella, para que nosotros podamos adorar a Cristo Jesús en espíritu y en ¿qué? Y en verdad. Este es el punto principal. Así que en la palabra de Dios, mis hermanos, es clara, es contundente. Por eso dice que es una navaja ¿de qué? De doble filo, porque llega y va al tuétano. Mis hermanos del alma, es importante que nos dejemos llevar por la palabra de Dios. Y el Señor en su palabra dice, cuando Él manda a que alguien o alguien les honra a Dios, deshonra a nuestro Dios, Dios los manda a eliminar y muchas veces los manda a quemar. Es un castigo que Dios crea para esas personas o personas. Por eso que el castigo final será quemado con fuego, será eliminado, pero no para los hijos de nuestro Dios. Vayamos un momento al libro de Amós 6, 7 al 11 y nos dice la palabra de Dios: por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad y se acercarán del duelo de los que se entregaron a los placeres. Jehová el Señor juró por sí mismo. Jehová Dios de los ejércitos ha dicho: abomino la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios. Entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella. Y acontecerá que si 10 hombres quedaren en una casa, morirán. Y un pariente tomará a cada uno y los quemará para sacar los huesos de casa, y dirá al que estará en los rincones de la casa: ¿hay aún alguno contigo? Pregunta. Y dirá: no. Y dirá aquel: calla, porque no podemos mencionar el nombre de Jehová, porque he aquí Jehová mandará y herirá con hendiduras la casa mayor y la casa menor con abertura. ¿Qué dice? Lo quemará con ¿cómo? Con fuego. ¿Por qué? Porque está irado contra su pueblo. Y así Dios castiga a los penitentes, a aquellos que no obedecen su palabra. Él abomina toda abominación que deshonra a nuestro Dios. Ese es el castigo que Dios demanda. ¿Sobre quién? Sobre aquellos infieles. Y los manda ¿cómo? A quemar. Mira el texto bíblico. En cuanto dice el diccionario bíblico adventista sobre lo que es la sepultura. Es así como Dios trabaja
y manda a los hijos de él. Pero mira en cuanto a esto, que habla en cuanto a lo que es la cremación. Y dice, la cremación, una costumbre europea, no semítica, era casi desconocida entre los hebreos y rara vez se la mencionaba. 1 Samuel 31:12 y en Amós 6:10 habla. Dice, los antiguos hebreos no practicaban el embalsamamiento. Jacob y José fueron embalsamados. Génesis 52 y 3:26. Porque murieron en Egipto, donde tal práctica era costumbre. Sin embargo, a veces se colocaban sobre el féretro perfumes y diversas especias aromáticas preparadas por expertos perfumistas. Segunda Crónicas 16:10. Y habría sido la costumbre de los judíos tratar el cuerpo con mirra, aloe, que es sábila, para su sepultura. ¿Para su qué? Cremación. ¿Para su qué? Sepultura. Juan 19:39-40. El muerto era colocado en una habitación del primer piso, Primera de Reyes 17:19 y Hechos 9:37, y luego lamentado por parientes y amigos y llorado por mujeres contratadas, pladilleras. Mateo 9:23. Ahora, ¿qué son pladilleras? Pladilleras son las mujeres que se les pagan para que ellas lloren, griten, y eso se ve todavía en algunos sitios, ¿verdad? No es costumbre en Puerto Rico, ¿verdad? Pero sí se buscaban estas mujeres para que, pues, se sintiera el llorar, que era un hombre querido, una mujer querida, etcétera, ¿verdad? Pero no era costumbre semítica, no era costumbre, ¿verdad?, del pueblo hebreo de que se cremaran, sino que se sepultara. Entonces, esta costumbre de lo que es la cremación no es una costumbre cristiana, sino una costumbre que viene antigua de los paganos. Ahora bien, mira lo que dice aquí en el Levíticos 20, 12 y 14. Y dice, si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión. Su sangre será sobre ellos si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. El que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza. Quemarán con fuego a él y a ellas. ¿Cómo Dios castiga realmente a los que cometen abominación? ¿Los manda a qué? Ese es el castigo que Dios lleva a los que cometen abominación. Por esa razón, en el juicio final, que luego quedaremos en el cielo 1000 años, vengamos a la tierra. Jesús pone los pies en el monte de las olivas, ser un llano quedado perfecto, la ciudad expuesta, entramos los hijos de Dios a la ciudad. Luego el campamento de los santos es cercado y del cielo desciende, ¿qué cosa? Fuego y ¿qué? Y azufre, ¿qué cosa? Y los consume. Dios usa el fuego como ¿qué? Como castigo, pero no para los hijos leales de Él. ¿Entendemos la práctica bíblica? Dice, para que no haya vileza entre vosotros. ¿Qué dice? Quemarán con fuego a él y a ellas. ¿Cómo Dios utiliza el fuego? ¿Como bendición o maldición? Vemos cómo los principios de la palabra de Dios son claras completamente. Ahora, es importante aquí ver algo interesante en cuanto
a Saúl. Estaba viendo un video esta mañana y un pastor adventista leyó parte de este texto bíblico, pero no leyó importantemente más arriba quiénes fueron que quemaron a Saúl. Así que no fue el pueblo de Dios. Pero mira lo que dice el texto bíblico. Dice: y los de Israel que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron. Y los filisteos, les pregunto, ¿los filisteos eran hombres cristianos o paganos? Paganos. ¿Quiénes fueron que tomaron el cuerpo de Saúl? Y los filisteos, dice aquí, vinieron y habitaron en ellas. Aconteció al siguiente día que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa, y le cortaron la cabeza y le despojaron de las almas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ¿qué? Ídolos y al pueblo, y pusieron sus armas en el templo de Astarot. ¿A dónde llevaron a Saúl? ¿A un templo cristiano o pagano? Pagano. Y colgaron su cuerpo en el muro de Betsán. Mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betsán, y viniendo a Jabes los quemaron. ¿Dónde? Allí. Este pastor solamente leyó del 11 hacia abajo, pero no leyó más arriba quién fue quien cogió el cuerpo de Saúl. Él dijo que eso no era pecado, que no era nada malo, que la Biblia decía que se podía incinerar a las personas, se podían cremar, no era ningún problema. Pero ¿quiénes lo hicieron? ¿Los cristianos o los paganos? Los paganos, hermanos. Así que esto no tiene nada que ver con el pueblo hebreo, porque no era costumbre hebrea cremar a los familiares o a los mismos de su sangre, o a los mismos de su pueblo. Ahora bien, y dice el 12, y todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de los hijos del muro de Betsán, y viniendo a Jabes lo quemaron allí, y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Jades, y ayunaron 7 días. Ahora bien, ¿vemos la diferencia cuando leemos un poco más adelante, un poco más atrás? Entonces tomaron el cuerpo y lo llevaron y lo sepultaron. ¿Quiénes? Su pueblo. ¿Entendemos claramente lo que dice la palabra de nuestro Dios? Ahora, en este libro, Historia General del Mundo, la cual una hermana en Cristo me lo regaló, fue a mi casa y me lo llevó. Como tú predicas eventos proféticos de las profecías, quiero regalarte este libro porque te va a ser muy útil. Y es Historia General del Mundo. En la página 161 dice: muchos de los cristianos buscaban refugio en largos pasajes y lugares subterráneos llamados catacumbas, que en realidad no eran sino cementerios. Estos estrechos pasadizos abiertos en la roca volcánica bajo la ciudad y los campos que la circundaban,
¿acaso midiesen en toda su longitud 1,000,000 de kilómetros en nichos abiertos en las paredes de las catacumbas? Escuchen esto ahora. Los cristianos enterraban ¿a quiénes? ¿O dice diferente? Los cristianos cremaban a sus muertos. ¿Es lo mismo o no? ¿Qué dice? Los cristianos enterraban a sus muertos en lugar de quemarlos, como era la costumbre de ¿quiénes? De los romanos. Y les pregunto, ¿los romanos eran cristianos o paganos? ¿A quién ellos adoraban? Al dios Adonis. Tenían templos paganos de adoración al dios ¿qué? Al dios Sol. Pero dice, los cristianos enterraban a sus muertos en lugar de quemarlos o calcinarlos, como era la costumbre de los romanos, y celebraban a menudo servicios religiosos en las mismas catacumbas. En las mismas catacumbas, cuando uno de ellos morían, ellos tomaban a sus familiares, su padre, madre, hijo, quien fuera, y eran como sepultados. No eran cremados, no eran incinerados, eran sepultados. Una costumbre como cristiana. Enciclopedia La Cumbre, página 177 dice: la incineración, un acto de destruir un cadáver por medio del fuego, se practicaba en la India. Le pregunto, ¿en la India se adora al Dios verdadero mayormente o tiene allí cientos de dioses, miles de dioses? En la India primitiva, los muertos eran quemados y las cenizas arrojadas al sagrado río Ganges. Premisa: la palabra funerales proviene de un antiguo vocablo sánscrito que significa humo. Las esposas de los difuntos solían arrojarse a la pila funeraria. Los vikingos, le pregunto, ¿los vikingos eran hombres cristianos o paganos? Intrépidos, los vikingos intrépidos, pueblo de navegantes, acostumbraban colocar a los muertos en el propio barco que habían usado en vida, al que prendían fuego y lanzaban al mar. ¿Cómo tomaban los cuerpos? Le prendían fuego al cuerpo y ¿qué hacían? Lo arrojaban al mar. La incineración, también llamada cremación, está prohibida por la Iglesia Católica. Y nuestra iglesia no tiene un punto firme en esto. Y he escuchado a pastores decir que no es nada malo. Como 4 sábados atrás, hay un programa a las 9 de la mañana en Radio Paraíso. Montesino dijo que no era nada malo eso. ¿Es lo que dice la palabra de Dios? ¿O es una opinión de hombres? ¿O nos dejamos llevar por un así dice Jehová? Como dice nuestro lema, sola escritura. ¿Solo por qué? Por la Biblia, por la escritura. ¿O dejemos llevar por una opinión de un hombre que está dando su opinión personal? Porque así dijo. Sin embargo, la enciclopedia dice que en la India y los vikingos quemaban ¿a quiénes? A sus familiares, cremados. Vemos en el libro Historia General del Mundo que los hebreos, los cristianos, sepultaban ¿a quiénes? A sus familiares.
Mas los romanos los quemaban. Entonces, ¿eso es un acto cristiano o pagano? Usted tome la decisión que desee. Cada quien es libre de hacer lo que quiera. Nadie lo puede obligar. Si usted lo quiere quemar, es su decisión y se respeta. Pero no es el ejemplo que enseña la palabra de nuestro Dios. Y mire, aquí vemos cómo incineran a los hombres o las mujeres que mueren. Y saben ustedes que muchas veces no entran a un solo muerto, entran 2, 3 y 4 a una sola cámara de esta. ¿Sabía usted eso? Entonces usted le dieron las cenizas de su familiar, para no decir padre o madre, no sé, uno de ellos. Y usted dice, aquí están las cenizas de mi esposa, o mi padre, o mi madre, o mi hermana, o mi tío. Y ahí está embrujado con 3 o 4 que usted no sabe quién es. Y muchas personas lo ponen en un cofre bien bonito en la casa y quizás tiene 4 muertos o 5 muertos de una en las cenizas allí. Una mezcla de seres allá adentro. Entonces se aprovecha y se incineran varias personas de una vez, muertos. ¿De quiénes eran las cenizas? Saber. Pero usted creía que era de su familiar. No siempre es así, pero la gran mayoría de las veces se hace. Porque aprovechan, ¿verdad? El calor para así ahorrar dinero. Ahí vemos la cámara, la puede ver, la están enseñando. Es mucho más económico que un funeral. ¿Usted cree que el enemigo es tonto, hermano? ¿Por qué usted cree que el enemigo puso un precio más bajo en todo esto? Porque así es más atrayente y así podemos cremar a quienes, a los familiares. Ahora, yo respeto eso claramente. Cada quien que haga lo que quiera. Pero como cristianos tenemos que entender que somos diferentes. No somos un pueblo común. Si usted lo quiere hacer, no hay problema. Estuve hace un tiempito atrás en un lugar que la persona es muy especial y sigue siendo muy especial para mí, la quiero muchísimo. Ya descansa en Cristo. Ellos tomaron la decisión, yo le envié los textos. Cada quien decide lo que quiera hacer. Yo estuve allí con ellos, los amo, son para mí mi familia, mis hermanos genuinos, un cariño especial. Pero esto es lo que dice Dios. Usted decide. Ahora, pregunta. Dios declara que quemar a los huesos de un difunto es pecado. Vamos a ver. Amós 2:1. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Moab y por el 4, no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. A Dios no le gusta que estén quemando a los suyos. Es como quemar a mis hijos. ¿A quién le gusta eso? ¿Y qué Dios dice? No, castigo para ti, no hagas eso. Dios castiga. Mira, así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Moab y por el 4, no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Esto no lo escribí yo. Ahora mira este texto. Quemar es maldición, es señal de ira, ¿qué? Divina. Éxodo 33:20. Y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta de reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. ¿Qué Dios dice? Cuando Dios, no, quemen eso.
Pero aquí es cuando el pueblo le estaba haciendo infiel con el becerro de oro. Lo molió Moisés, le metió fuego. ¿Y qué hizo? Lo hizo beber ¿a quiénes? Castigo de maldición de Dios, de señal divina, de ira de Dios. Mira Levíticos 10, 1 y 2. Nabat y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno un incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de ¿quién? De Jehová. ¿Cómo Dios utiliza el fuego? ¿Cómo qué? Como castigo. ¿Qué hicieron estos dos hombres? Fuego extraño en el altar de Jehová. ¿Qué hizo Jehová? Los quemó. Eliminados. Así es Dios. Ahora mira Deuteronomio 7:25. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ellos, pues abominación a Jehová tu Dios. Dios manda a quemar lo que es abominación para él. Es una señal de ira divina. Pero Dios nos manda a quemar a sus hijos. Es muy diferente. Ahora mira Apocalipsis, pasé el texto. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y ¿qué? Y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Qué Dios hace? A los que quiere castigar, ¿a dónde los mete? Al fuego. Y usted dice, no, pero es que ya esta persona está muerta, ya murió. Es lo que está diciendo la palabra de Dios, porque ya está muerto, tú puedes usar el cuerpo como tú quieras. Sí. Ahora, ¿le agrada a Dios eso? Apocalipsis 20, 14 y 15 dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago ¿de qué? De fuego. ¿Cómo Dios utiliza entonces el fuego? Para destrucción, para los impíos, para los infieles, pero no para los creyentes verdaderos hijos de Dios. Son dos cosas muy diferentes. Mira lo que dice 2 de Pedro 3. Es claro, hermano, lo que dice la palabra de nuestro Dios. Y ya mismo vamos a dar ejemplos bíblicos en cómo Dios utiliza y dice cómo deben ser tratados los muertos. Mira, 2 de Pedro 3, 11 y 12. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurados para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Dios limpia y purifica ¿con qué? Con fuego. Todo lo viejo y lo malo. ¿Para qué? Para purificar y limpiar. Y castiga con fuego a los que cometen ¿qué cosa? Abominación. Eso es palabra de Dios. Ahora bien, una gran pregunta. Nos da, fíjate lo que dice aquí,
en esta pregunta, Steve. Nos da ejemplo la palabra de Dios que hacían con los cuerpos de los cristianos. ¿Nos da ejemplo la Biblia o no? ¿Sí o no? ¿Qué opinas? ¿Eran cremados o eran sepultados? ¿Nos da principios la palabra de Dios? ¿Es la cremación un acto que puedan considerar los cristianos? ¿Es un acto que nosotros podamos considerar la cremación? ¿Acaso la palabra de Dios no da principios al respecto? Ahora, otra pregunta. ¿Qué usted quema? ¿Lo que sirve o lo que no sirve? Con respeto digo esto. Es una pregunta. ¿Usted quema lo que sirve o lo que no sirve? ¿Usted quema el dinero? Pero sí quema el familiar porque es más económico. Pero no quema el dinero, que es papel, pero sí a un ser querido. No quema el dinero, pero quema al familiar por dinero, porque es más barato. Y con respeto digo esto: usted quema lo que sirve o lo que no sirve. Quemamos lo que no sirve. Tiramos al fuego lo que está deshecho, a la basura. ¿Qué se quema? La basura. Y un ser humano no es basura, hermanos. Está muerto. ¿Usted lo quema? Hermanos, ¿acaso qué dice la palabra de Dios? ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Y usted dirá, está muerto. Hermano, nosotros somos doble pertenencia de Jehová, porque nos creó y porque nos compró con su sangre. Así que este cuerpo no es tuyo, no es suyo, no es mío. ¿A quién le pertenece? A Jehová. Si yo les presto mi carro, ¿usted lo puede quemar? Sí, si usted quiere. ¿Pero es correcto que usted queme mi auto? ¿Sí o no? ¿Es correcto que usted queme mi carro si yo se lo presté? ¿Cuánto creen que sí? ¿Cuánto creen que no? Entonces, ¿por qué quema el cuerpo suyo, si usted lo decidió, o de un familiar, si no es suyo, es de Cristo, es prestado? ¿A quién le pertenece? ¿Quién lo compró? Y no fue ni con oro ni con plata, ni con cosas corruptibles, sino fue ¿con qué? Con la sangre preciosa de Jesucristo. Así que vivo o muerto, este cuerpo le pertenece ¿a quién? A Cristo Jesús. El carro se daña, no se daña, es mío. Y usted no tiene derecho de quemarlo porque es mío. Esa es mi pertenencia. Me pertenece a mí. Yo lo compré con mi dinero. En el caso de Cristo, lo compró con su sangre. Le pertenece a Él. Mire, ese es el arca del pacto. Madera y forrado de oro. ¿Usted lo puede quemar?
¿Qué pasaba si usted tocaba el arca? Moría. ¿Por qué? Porque está ahí la presencia de Dios. ¿Y qué vive en nosotros? La presencia de Dios. ¿Por qué? Porque somos ¿qué? Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y no son vuestros, sino pertenecen ¿a quién? A Dios. Pero repito, es su decisión, pero no es lo que Dios dice en su palabra. Les pregunto, Moisés, el que Dios escogió para sacar a su pueblo de Egipto, antes de Moisés morir, fue llevado a la tierra de Moab, ¿cierto? Para que de allí viera ¿qué cosa? La nueva tierra. Para que la vida de lejos. Pero Moisés subió con Josué, ¿cierto? ¿Y quién lo vio morir? Moisés se despidió, subió al monte y allí ¿qué? Murió. Te pregunto, ¿Moisés fue cremado o sepultado? Y te pregunto, ¿quién sepultó a Moisés? ¿Algún judío o hebreo lo hizo? ¿Quién? ¿Quién? Dios mismo. Entonces, ¿qué ejemplo Dios nos está dando a nosotros? Que podemos cremar. Tenía poder para decir Dios, quémate Moisés. Con solamente decirlo, ¿lo podía convertir en cenizas? ¿Sí o no? Sí. ¿Lo hizo? No. Vamos al texto bíblico. Deuteronomio 34, 4 al 6 nos dice: y les dijo Jehová, esta es la tierra que te juré a Abraham y a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle. Oiga, ¿qué dice? ¿Qué dijo? Y lo cremó Jehová en el valle, en la tierra de Moab. Así dice el texto. ¿Qué hizo Jehová? ¿Lo qué? Lo enterró. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente a Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura. No dice cremación, incineración. Dice que Moisés fue enterrado ¿por quién? Por Dios. Hasta el día de hoy nadie conoce su sepultura. Y te pregunto, hermano y hermanas, y hermanos y hermanas y amigos que nos ven, ¿quién es tu ejemplo? Los hombres que te dicen que tú puedes hacer con el cuerpo lo que tú quieras, lo puedes cremar, incinerar, que no es nada malo, porque la iglesia no tomó un voto en cuanto a esto. Pero ¿qué voto ha tomado el Señor? ¿Quién es tu ejemplo? Jehová de los ejércitos. Allí estaba Cristo Jesús. ¿Y qué hizo nuestro Salvador? ¿Quién es tu ejemplo? Cristo. Pues Cristo dice aquí, versículo 5, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová,
y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente a Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta el día de hoy. Nuestro ejemplo, nuestro Salvador, Jesucristo, enterró, sepultó, no cremó, ni incineró a Moisés, sino que lo sepultó. Ese es el ejemplo que nos da la palabra de nuestro Dios. Y te vuelvo a preguntar, ¿quién es tu ejemplo? ¿Yo? ¿Algún hermano de la iglesia? ¿El pastor? Cristo. ¿Y qué hizo Cristo? Sepultó a Moisés. Lo enterró. ¿En dónde? En la tierra, en el suelo. Ahora, ¿Abraham fue cremado o sepultado? Vamos a ver. Se encuentra en Génesis 25, 7 al 10. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu y murió. Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo, y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Maspela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar, Eteo, que está enfrente de Manré, heredad que compró Abraham de los hijos de Het. Allí fue sepultado Abraham y Sara, su mujer. ¿Da principios la palabra de Dios? Eres, al polvo volverás. Pero la gente dice, es que la ceniza es polvo. Pero no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a la sepultura. Del polvo eres, porque eres de la tierra, y al polvo volverás. Pero es en sepultura, no es cremado, no en cenizas. Dios que el hombre de la tierra, exactamente. Exactamente. De polvo eres, a polvo ¿qué? Volverás. Ahora, vemos que entonces Abraham y su esposa Sara fueron ¿qué? Sepultados. Entonces la Biblia da principios básicos importantes en cómo deben ser los cristianos, ¿cómo? Tratados en su muerte. ¿Por qué? Porque somos ¿qué? ¿Qué somos? Cuerpo del Espíritu Santo. Y somos pertenencia de Él, somos templo. Génesis 23, 1 al 3 nos dice: fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta, y habló a los hijos de Het, diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré a mi muerta de delante de mí. ¿Cómo hizo Abraham con su esposa, hermanos? La sepultó, la enterró con todo y cuerpo. Génesis 35, 19. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Ahora bien, allí sepultaron a Abraham y a Sara, su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca,
escuchen, donde mismo murió Abraham y Sara, ¿a quiénes sepultaron también? A Rebeca, a Isaac, su mujer, dice Isaac, y a Rebeca, su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Het, y cuando acabó Jacob de dar mandamiento a sus hijos, encogió sus pies en la cama, expiró y fue reunido con sus padres. Entonces Jacob fue como también sepultado, enterrado. Isaac, Rebeca su mujer, Lea, Raquel, Abraham, Jacob, ¿cómo fueron ellos? Sepultados. ¿Se acuerdan cuando Jesús lloró a Lázaro? ¿Lázaro fue sepultado en una cueva o fue cremado? Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas. ¿Cómo eran ellos? Vendados. Y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: dejadle y dejadle ir. ¿Cómo fue sepultado Lázaro? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue Lázaro? Sepultado. Fue vendado allí. Así que Lázaro no fue cremado. La pregunta que dice ahí: ¿cómo fue sepultado Lázaro? En una cueva, vendado. No fue cremado. Hermano, la costumbre cristiana que Dios dejó desde el principio y que Dios mismo nos la mostró a través de sepultar a Moisés, Él mismo, es sepultando a nuestros cristianos. ¿Y Juan fue cremado o sepultado? Mateo 14, 10 al 12 nos dice: y ordenó decapitar Juan en la cárcel. ¿Se acuerdan de ese relato? Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Hermanos, ¿qué hicieron los discípulos de Dios? Tomaron el cuerpo decapitado de Juan y lo sepultaron, lo enterraron. No fueron cremados, no fue cremado, fue sepultado. ¿Y Esteban? ¿Quemado, cremado, incinerado o sepultado? Hechos 8:2. Y un hombre piadoso llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Entonces Esteban y Juan fueron ¿cómo? Sepultados, enterrados. Ahora, hay una pregunta muy importante aquí. ¿Quién es tu mayor ejemplo? ¿Y a quién debes seguir? ¿Quién? Jesucristo. ¿Fue enterrado? No cremado. ¿Quién es tu ejemplo? Cristo Jesús. Y mira lo que dice en el texto bíblico Juan 19, 39 al 40.
También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloe, como con 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Hermanos, entonces, ¿cómo fue Jesús? Sepultado, enterrado en una cueva. ¿O acaso Jesús fue cremado? ¿Verdad que no? Entonces Jesús fue sepultado con todo su cuerpo, con especias aromáticas y aloe. Y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Hermano, nuestro mayor ejemplo es Jesucristo. Y Jesucristo fue sepultado. Y es la manera en que los cristianos deben ser igual a Jesús. El día que yo muera, que sea sepultado. No cremado ni incinerado, así cueste lo que cueste. Así me cobijen y me tiren a la tierra y punto. No tiene que ser algo costoso si estoy muerto. Es más, ni los voy a ver a ustedes si muero. Los muertos nada saben. Entonces, hermanos queridos, Jesús es nuestro mayor ejemplo. Y Él pide que sus hijos sean tratados igual. Seamos sepultados como Él fue sepultado, como Abraham, como Jacob, como José en Egipto fue sepultado. Jacob, Rebeca, Lea, Sara, Isaac, Ismael, todos ellos fueron como sepultados. Jesús sepultado. Y mucha gente dice, pero mira, hermanos, si hay personas que las han quemado. Hermanos, en el día de la persecución, que no está muy pronto por venir, mucha gente va a ser quemada. Pero no lo mismo ser quemada en el nombre de Jesús que yo pedir ser quemado. Son dos cosas muy diferentes. Yo voy a ser quemado en el nombre de Jesús por su nombre, por su palabra, por su ley. ¿Es diferente eso? Me pueden prender en fuego, pero no es porque yo lo pedí, es porque sigo a mi Dios. ¿Sabes cuántos cristianos han sido quemados en hogueras? Pero les pregunto, ¿ellos pidieron ser quemados? ¿O ellos murieron en el nombre de Jesús? Inclusive, esa gente no sentía el dolor y morían cantando cánticos y alabanza en el nombre de Dios. Esteban fue apedreado y dijo, veo al Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios Padre a la altura del cielo. ¿Entendemos, hermanos? ¿Cuántos cristianos han muerto y los tiburones o peces o ballenas se lo han comido? En las profundidades del mar, dice la Biblia que el mar devolverá a sus muertos. ¿Y qué queda de esos? Porque se lo comió el pez y luego lo impulsó. Pero así es Dios. Y esos muertos que fueron quemados en el nombre de Jesús volverán a la vida. Pero es diferente de pedir que ser quemado en el nombre de Dios. Porque murieron por no negar a Cristo. Son cosas muy diferentes. Que yo en vida decir, yo quiero que me cremen. Estoy usando mi conciencia. Ahora vienen y me toman y me dicen, tienes que negar a tu Dios. Cuando venga la ley dominical, ¿aceptas el domingo como día del Señor? No. Me pueden encarcelar, torturar, quemar, no se sabe. Pero ya lo estoy haciendo en el nombre de Dios. No lo estoy haciendo porque yo les pedí, crémenme. Bueno, puedo decir, crémenme si ustedes quieren, pero no voy a negar al Señor. Es una cosa muy diferente. Decir de esta manera,
por no negar a Cristo, que por decir ahora, yo quiero que me cremen cuando me entierren. Hermanos, este cuerpo le pertenece a Cristo Jesús. Inclusive, mira cómo dice, a fin de conocerle, la página 319, el carácter y la disposición de los seguidores de Cristo serán como los del Maestro. Él es el modelo, el ejemplo santo y perfecto dado a los cristianos para que lo imiten. Tenemos que elevar su carácter. Y yo, si muero, pido que me hagan y me entierren y me sepulten como Cristo fue sepultado. El cristiano cree en la resurrección de los muertos con el cuerpo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque dice que los sepulcros, ¿qué dice? Se abrirán. No dice las cenizas saldrán. Los sepulcros, ¿qué dice? Se abrirán. Mira lo que dice aquí en 1 Corintios 15, 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego lo que son de Cristo en su venida. Ezequiel 37, 12, 14 nos dice: por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de nuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo soy Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Amén. ¿Y qué dice Jehová? Y los sacaré ¿de qué? De los sepulcros. Las cenizas expuestas, ¿verdad?, en un frasco, o se tira a la mar, o en el río, o donde la gente quiera. No está sepultado. Pero dice, los sepulcros se abrirán, pueblo mío. Los hijos de Dios, dice Jehová, son sepultados. Si usted lo hizo por falta de conocimiento, mire, no hay problema con Dios. Dios es un Dios perdonador. Si usted lo sigue, lo quiere hacer, pues usted allá con Dios. Pero la Biblia da ejemplo a seguir. Hay principios válidos en la Biblia, en la palabra de Dios, que es nuestro ejemplo a seguir. Mira lo que dice 1 Corintios 3, 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Hermanos, Dios dice que este cuerpo es santo, le pertenece a Él, y que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y usted dice, pero es que somos soplo de vida y el Espíritu vuelve a Dios, que es el que lo dio. No, pero el carro mío, esté dañado, no dañado, es mío. Esté vivo, esté muerto, Cristo dice, ese es mío, me pertenece, yo lo compré. Los que no quisieron aceptarle a Él, irán al fuego.
Esa es la paga del castigo de Dios. Pero sus hijos, no. Y quien destruya a sus hijos, ¿qué hace Dios? Los quema a ellos. Les va a pedir cuentas. Ese era mi hijo y tú lo mataste, tú lo quemaste. O tú le hiciste esto. ¿Entendemos, hermanos queridos? Y mira, a fin de conocerle, página 319, estamos concluyendo ya. Mira lo que dice aquí. Nuestros cuerpos no nos pertenecen. ¿Cómo es? Nuestros cuerpos no nos pertenecen. Dios tiene derecho a exigirnos el cuidado de la morada que nos ha dado para que lo presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable. Nuestros cuerpos le pertenecen porque Él los creó y tenemos el deber de conocer inteligentemente los mejores medios de presentarlos contra el deterioro. Usted dice, ¿está hablando del vivo? Claro que sí, pero cuando muere es igual, porque es de Él. Mira, 2 Timoteo 3:16 dice, 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda ¿qué? Buena obra. ¿Cómo dice el Señor? Que la palabra de Dios es ¿para qué? Para instruir, para redarguir, para corregir. ¿Para qué? Para toda buena obra. Entonces vemos que la palabra de Dios nos está dando el consejo, la instrucción, ¿verdad? El principio de que los hijos de Dios deben ser sepultados y no cremados. La historia nos marca y nos dice, las enciclopedias bíblicas, enciclopedias que hablan, la que leí ahorita, la ilustrada, la Cumbre, dice que la costumbre cristiana, ¿verdad?, es sepultar. La de Historia General del Mundo dice que los cristianos sepultaban a sus familiares, pero los romanos quemaban a los suyos. Hermano, esto es historia. La historia dice, y vemos también a través de la palabra de Dios que nos confirma cómo eran tratados los muertos en Cristo. Eran sepultados. Si son paganos y perdidos, pues quémelo, como es la costumbre pagana. Pero la costumbre cristiana es sepultarlo. Al polvo eres y al polvo volverás. Esa es la decisión que Dios ha tomado. Y mira cómo dice en 1 Corintios 10:11, y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes ha alcanzado los fines de los siglos. ¿Para qué entonces Dios escribió su palabra? Para amonestarnos, para enseñarnos, para corregirnos, para que hagamos lo correcto delante de sus ojos. Y el texto que comenzamos al principio, Romanos 15:4, nos dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos ¿qué cosa? Esperanza. Filipenses 3:21, en el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual será también sujetar a sí mismo todas las cosas. Mis queridos amigos, Dios
nos ha dejado un gran principio en la palabra de nuestro Dios. Dios nos está dejando claro cuál es el camino. Por eso la palabra de Dios es creada para que nosotros, y escrita para que nos aconseje, nos enseñe el buen camino. ¿Qué caminos debemos de seguir? ¿Qué caminos debemos de llevar? Ese es el deseo de nuestro Salvador. Eso es lo que Cristo hoy nos está diciendo. Hacer su voluntad, llevar su palabra. Que nosotros como hijos e hijas de Dios, el día que bajemos al descanso, honremos a nuestro Dios, aún en la muerte. Señor, este cuerpo te pertenece porque me creaste y porque me compraste con tu sangre preciosa. Yo voy a bajar al descanso y quiero ser sepultado o sepultada, Señor, porque cuando vengas en gloria, los muertos en Cristo resucitarán y se levantarán y saldré de la sepultura. Dime. $13:20. Ahora sí, aquí lo tengo ahora. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrando en el año vinieron partidas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vinieron una banda de hombres y arrojaron al hombre en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Amén, gloria a Dios. Entonces podemos notar otro ejemplo bíblico que el hermano Quique nos da, que Eliseo fue enterrado. Ahora, hermanos queridos, esto es lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Y he visto hablar de este tema tan importante porque entre nuestros hermanos hay mucha confusión. Tristemente, muchos pastores no aconsejan bien a sus feligreses. Aunque el ser humano tiene la decisión de tomar la decisión que quiera tomar, pero como hijos de Dios tenemos que dar y hablar con así dice Jehová. Y decir lo que Dios dice en su palabra. Y como hijos de Dios tenemos que hablar lo correcto y aconsejar a nuestros hermanos. No decir usted haga lo que usted desee, eso no es malo, la Biblia no dice nada en cuanto a eso. Cuando la Biblia hemos visto que hay grandes principios referentemente cómo eran sepultados, cómo eran tratados los muertos, y dice que eran sepultados, enterrados, ¿verdad? En las cuevas, sepultados como fue el mismo Jesús en una cueva. Así fue Abraham, Sara, Ismael, ¿verdad? Todos ellos, Raquel, Jacob. Hay muchos ejemplos bíblicos referentes a este tema. Por lo tanto, no debe haber duda en lo absoluto referentemente en cómo deben ser tratados los muertos en Cristo. Eran enterrados, porque aquí dice, permíteme leer. Los demás hechos de Josías, todo lo que hizo está escrito en las crónicas de los reyes de Judá. En esos días Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Éufrates y salió contra el rey de Josías, pero aquel, así que lo vio, lo mató en Megido. Sus siervos lo pusieron en un carro, lo llevaron muerto de Megido a Jerusalén y lo sepultaron en su sepulcro. Al rey Josías. Al rey Josías. Y
quiero aclarar un punto aquí en lo que en los textos sobre Eliseo. Aquí nos dice, y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto, y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo revivió, y él se levantó sobre sus pies. Quien resucitó en esa ocasión no fue Eliseo, quien resucitó fue el cadáver que echaron en la tumba de Eliseo, ese cuerpo, a hacer contacto con los huesos de Eliseo, ahí se hizo un milagro. Él resucitó. Dice que se levantó sobre sus pies. Quien se levantó fue el muerto que arrojaron en la tumba de Eliseo. Para clarificar, que no tengan duda. Así es, hermanos. Entonces, vemos realmente cómo la palabra de nuestro Dios, pues es clara, es contundente. Y como dije ahorita, es nuestro deseo, ¿verdad?, que hagamos lo correcto delante de Dios. Usted decide realmente lo que quiere hacer, pero hay suficiente evidencia bíblica para que podamos sepultar y enterrar a nuestros familiares cristianamente. Los cristianos enterraban, sepultaban a sus familiares, mas los paganos los quemaban, los cremaban o los incineraban. Por lo tanto, hermanos queridos, oremos a Dios para que estos hermanos y hermanas que nos están viendo y escuchando, el Espíritu de Dios les pueda hablar a sus mentes y a sus corazones. Es su decisión la que quieran tomar, pero cristianamente, como hijos de Dios, debemos hacer las cosas correctamente. Si el pastor o la iglesia mundial no ha tomado una decisión firme en cuanto a esto, hermanos, la palabra de Dios es clara. No podemos confiar en hombres, no importa quiénes sean. Sí amamos nuestra iglesia, sí amamos a nuestros líderes, pero por encima de los hombres va el Señor. La palabra de Dios dice, maldito el hombre que confiar en otro hombre. Nuestra confianza solo debe estar puesta en la palabra de nuestro Dios. Y en ella solamente debemos confiar. Y en ellas debemos amarrarnos a su palabra. Oramos, hermanos, para despedirnos en esta tarde. Y que la bendición de nuestro Dios siempre esté con cada uno de ustedes. Que nuestro Dios y nuestro Salvador sea su ejemplo, sea su caminar y sea su vivir. Oremos. Les invito a estar de rodillas delante del Dios Todopoderoso. Padre eterno, Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por tu enseñanza. Gracias, Padre, porque nuestro Salvador, nuestro Redentor, Jesucristo, tu sagrado y divino Hijo, vino a morir por nosotros. Fue sepultado en una cueva y resucitó como nuestro ejemplo a seguir. Gracias, Señor, por darnos tu palabra, por darnos tu enseñanza, por corregirnos, por redarguirnos, por enseñarnos y por ser guiados por ti. Te ruego, Señor, por estas hermanas y hermanos que han tomado una decisión, ¿verdad?, incorrecta porque no lo sabían. Te pido, Señor, que tú seas con ellos, que ilumines sus mentes, sus corazones, que no estén tristes porque no sabían nada, Señor. Sé con ellos, perdónalos, ayúdalos y dirígelos, Señor. También te rogamos por nuestros pastores, para que tomen la batuta, Señor, del correcto y de tu palabra correcta como debe de ser. Que no digan,
haga lo que quiera. Hermana, Dios nos da ejemplos sobre eso. Sí, hay mucho ejemplo. Por eso, hermanos y hermanas, nuestra mirada y nuestra vista solamente debe estar en Cristo Jesús. No en mí, ni en ningún hombre en esta tierra, no importa quién sea o cómo se llame, sino en Cristo. Por favor, Señor, ilumínanos, guíanos y úngenos con tu Santo Espíritu. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por enseñarnos y gracias por corregirnos. Estamos agradecidos, oh Dios, de ti, porque es un Dios verdadero, un Dios santo, un Dios perfecto, donde no tenemos excusa de nada, porque está claro en tu palabra lo que tú nos quieres decir, lo que tú nos quieres hablar. En fin, todo está escrito allí. Si no entendemos, porque no queremos, Señor. Pero aquellos que quizás no pueden entender claramente, te ruego que los ilumines, que los guíes y que los perdones y sobre todo, Señor, que le enseñes tu camino al igual que nosotros. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Que Dios te bendiga y que la paz y el amor de nuestro Dios siempre esté con cada uno de ustedes. Bendiciones de Dios.